El 15 de septiembre de 1830 nace en Oaxaca José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. José de la Cruz, para servirle a Dios, y Porfirio, por su santo. Hijo de Faustino Díaz y Petrona Mori, es el sexto de 7 hermanos, Desideria, Cayetano, Pablo, Manuela, Nicolasa y Felipe. Los gemelos Cayetano y Pablo murieron al poco de nacer. Manuela, además de ser su hermana, fue su suegra. Felipe se cambiará el nombre a Félix. También tendrá un papel destacado en la historia de México. Su padre muere de cólera en 1833 quedando bajo la tutela de su padrino, el sacerdote José Agustín Domínguez. En 1839 ingresa a la Escuela Municipal de Oaxaca. A los 10 años comenzará a aprender carpintería. Auspiciado por su padrino, entra al Seminario Conciliar de Oaxaca y comienza sus estudios de latín. Y más tarde, de bachiller. Llegan a Oaxaca noticias sobre la guerra contra los Estados Unidos. Porfirio decide enrolarse en el ejército, aunque no participará en ninguna batalla. America is ours. La guerra ha terminado. 2 de febrero, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México pierde el 55% de su territorio, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y parte de las actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming. Continúa en el seminario. Comenzará a impartir clases particulares de latín. Gracias al liberal oaxaqueño Marcos Pérez, padre de una de sus alumnas de latín, conoce el Instituto de Ciencias y Artes. Es un lugar opuesto al seminario, donde la libertad y las ideas fluyen. También conocerá a Benito Juárez, en ese momento gobernador de Oaxaca. Por influencia de Marcos Pérez, inicia su carrera de Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. Abandona el seminario. Paralelamente empieza a aprender el oficio de zapatero. Entrará en una liga masónica, la Logia Cristo, del Rito Nacional. Su sobrenombre será Pelícano. Benito Juárez también pertenece a ella. Su sobrenombre será Guillermo Tell. Antonio López de Santa Anna había sido presidente en varias ocasiones, había batallado y perdido contra los gringos, se había alejado de la política pero había vuelto a la presidencia. Porfirio estará en desacuerdo con la dictadura de Santa Anna, quien ahora se hace llamar Su Alteza Serenísima. La estabilidad política es insostenible y los liberales lanzan el plan de Ayutla contra el general Santa Anna, encabezado por Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. Santa Anna organiza un plebiscito para legitimar su gobierno. Porfirio rechaza públicamente la continuación de Santa Anna, siendo partidario de que Juan Álvarez ocupe la presidencia. Porfirio se une a la revolución de Ayutla luchando en el estado de Oaxaca. Su primera acción de guerra tendrá lugar en una localidad llamada Teotongo. Triunfa la revolución de Ayutla. Santa Anna es derrocado, comenzando así un breve periodo de gobiernos liberales. Porfirio es nombrado jefe político en Ixtlán, donde permanecerá un año. 5 de febrero de 1857. Se promulga la Constitución Política de la República Mexicana, de corte liberal. Se llevarán a cabo unas elecciones federales. En ellas, Ignacio Comonfort gana a Miguel Lerdo de Tejada. Porfirio votará por Ignacio Comonfort. La nueva constitución y el gobierno liberal provocan una reacción en el bando conservador, sobre todo en el clero y en algunos sectores de empresarios y militares. Comienza una lucha abierta entre liberales y conservadores. Porfirio luchará en varias zonas del estado de Oaxaca para sofocar las primeras sublevaciones, incluso es herido de bala en Iztapa, pero sobrevive. La presión ejercida sobre el presidente Comonfort hace que ceda ante los conservadores y se dé un autogolpe de estado, desconociendo la constitución que él mismo, recientemente, había firmado. Comonfort es depuesto a principios de 1858. Benito Juárez sube automáticamente a la presidencia interina al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Paralelamente, el bando conservador elige a Félix María Zuloaga como presidente. Estalla la Guerra de Reforma. Porfirio será nombrado gobernador y comandante militar del departamento de Tehuantepec. Ratifica su adhesión a la causa juarista. Juárez establecerá su cuartel en Veracruz. Porfirio Díaz estará guerreando por el sur del país, donde es ascendido a coronel. Muere su madre, Petrona Mori.
Porfirio abandona Tehuantepec para intentar recuperar Oaxaca, que estaba en manos conservadoras. En el camino, a principios de 1860, pierde su primera batalla, en Mitla. Félix, su hermano, se unirá a él, tras haber pertenecido al bando conservador desde su ingreso al colegio militar, años atrás. En agosto de 1860, Oaxaca será finalmente liberal. Su mentor ideológico, Marcos Pérez, será nombrado gobernador de Oaxaca. Al año siguiente, el general González Ortega derrota a Miguel Miramón en la última gran batalla de la Guerra de Reforma, la Batalla de Calpulalpan. Fin de la Guerra de Reforma, de momento. Porfirio se une al general González y marchan rumbo a la Ciudad de México. Es la primera vez que Porfirio conoce la capital. Benito Juárez regresa a la capital desde Veracruz. Será electo presidente constitucional. Porfirio Díaz es electo diputado por Ocotlán, Oaxaca. Parece ser que sus dotes como parlamentario y sus participaciones legislativas dejaban mucho que desear. Nunca fue un buen orador. A Porfirio le gustaba el campo de batalla. Y, habiendo aún reductos conservadores, como el general Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, pide licencia en el Congreso para combatirlo. Leonardo Márquez fue un sanguinario militar conservador que recientemente había asesinado a Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, grandes figuras del bando liberal. Bajo las órdenes de González Ortega, derrotan a Márquez en Jalatlaco. Porfirio es ascendido a general, y, ahora bajo las órdenes del general Santiago Tapia, vuelve a derrotar a Márquez en la batalla de Pachuca. La Guerra de Reforma deja una grave crisis social y económica. El país queda endeudado. La situación en la que se encontraban les impide pagar sus deudas. Juárez decreta la ley de suspensión de pagos. La deuda era de 80 millones de pesos, 69 millones para los británicos, 9 millones para los españoles y 2 millones para Francia. Esto provocará la segunda intervención francesa en México. Llegan tropas extranjeras a las costas de Veracruz para exigir el pago de la deuda. Juárez logra llegar a un acuerdo con los tres países en los tratados preliminares de la Soledad, firmados el 19 de febrero de 1862. Tanto británicos como españoles aceptan los términos acordados de moratoria de pagos, pero los franceses venían con otros planes. No tenían intención de dejar las costas mexicanas y comienzan a adentrarse en territorio nacional. Porfirio tendrá unas escaramuzas con los franceses en Aculcingo. 5 de mayo de 1862. Porfirio participa en la batalla de Puebla bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza contra las fuerzas comandadas por el general francés Conde de Lorenzés. Lo que parecía un simple paseo para los franceses termina siendo su Vietnam, a la vez que será una histórica victoria para el ejército mexicano. Posteriormente comenzará una guerra de guerrillas, con un ejército francés más organizado y con la lección aprendida, frente a un desarticulado ejército mexicano con más voluntad que estrategia defensiva. Round 2. Un año después de la victoria del 5 de mayo, Porfirio vuelve a luchar contra los franceses en Puebla, esta vez bajo las órdenes del general González Ortega. Pierden Puebla y son hechos prisioneros. Pero lograrán huir. Los franceses tienen el camino libre para marchar hacia la capital. Benito Juárez tiene que salir de la Ciudad de México. Comienza así su gobierno itinerante. Terminará estableciéndose en El Paso del Norte, actual Ciudad Juárez. Dentro del caos, a Porfirio se le encargará formar el ejército de Oriente y defender el estado de Oaxaca. Comienza una partida de ajedrez contra los franceses, tomando y quitando plazas. Porfirio logra recuperar Oaxaca y se hace gobernador brevemente, pero delegará la gubernatura para seguir guerreando contra los imperialistas. Maximiliano de Habsburgo llega a México. Porfirio sigue luchando. Es derrotado en San Antonio Nanahuatipán. El 5 de septiembre, el mariscal Bazán parte camino a Oaxaca para tomar la ciudad. Bazán sitia Oaxaca y Porfirio Díaz se rinde. Es capturado y apresado. Será enviado como prisionero a Puebla, pero nuevamente termina huyendo.
Porfirio se dirigirá a la hacienda de la Providencia, en el estado de Guerrero, donde se entrevista con el expresidente Juan Álvarez, de quien obtiene ayuda para rearmar sus fuerzas. Vuelve hacia Oaxaca para intentar retomarla. Aunque antes, derrota a los imperialistas en Miautitlán. Yendo hacia Oaxaca se percata de la llegada de refuerzos conservadores. Los derrota en la Carbonera. Posteriormente, recupera Oaxaca. Finalmente, pone rumbo hacia Puebla. El 2 de abril de 1867, la recupera, junto con Carlos Pacheco y Manuel González, quienes resultaron heridos, sufriendo incluso amputaciones. En el futuro, Manuel González será presidente de México. Tras la gran victoria de Puebla y controlado el sur del país, Porfirio Díaz, ya con un poco de respiro tras las agotadoras campañas militares, se casa en Oaxaca con su sobrina, Delfina Ortega Díaz, el 15 de abril. El 13 de mayo llega a la Ciudad de México para sitiarla. A los 2 días le informan que Mariano Escobedo ha tomado la ciudad de Querétaro y ha hecho prisionero al emperador Maximiliano junto con otros generales conservadores. Serán ejecutados el 19 de junio de 1867. El 21 de junio, Porfirio entra victorioso a la Ciudad de México luego de que los últimos imperialistas en la capital se rindieran. 15 de julio, Juárez vuelve a la Ciudad de México recibido fastuosamente por Porfirio. México está hecho pedazos tras la guerra. Juárez reorganiza el ejército en 5 divisiones. A Mariano Escobedo lo mandan al norte, a Ramón Corona para el occidente, Nicolás Regules se quedó en el centro, y Juan Álvarez en el sur. Porfirio se quedará en la zona oriente, compuesta de 4.000 hombres y con sede en Tehuacán, Puebla. Se convocan elecciones federales. El resultado es una victoria para Juárez frente a su contendiente, Porfirio Díaz. Benito Juárez obtiene 7.422 votos frente a los 2.709 de Porfirio. Será presidente durante los próximos 4 años. Incluso antes de las elecciones había comenzado a generarse un malestar contra Benito Juárez. Algunos militares sostienen que no se les ha reconocido apropiadamente su desempeño durante la guerra. La tensión entre algunos liberales con Juárez es evidente. Para 1868, Porfirio renuncia a su cargo al frente de la División de Oriente y regresa a su natal Oaxaca. Como premio a sus servicios a la patria, la legislatura estatal le obsequia la hacienda de la Noria. Permanecerá retirado de la vida pública. Asesorará ocasionalmente a su hermano Félix Díaz, quien fue electo gobernador de Oaxaca. A partir de 1870, se empiezan a formar clubes en apoyo a Porfirio Díaz, sumado al patrocinio de algunos sectores de la prensa. Nuevas elecciones. Porfirio Díaz acepta la nominación como candidato a la presidencia de la República, contendiendo para dicho cargo con el presidente en funciones, Benito Juárez, y el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez gana las primarias pero no consigue mayoría absoluta, algo que sí logrará en la segunda vuelta. Benito Juárez es reelecto presidente de México. Hay un disgusto en las filas porfiristas. Que ningún ciudadano se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Se redacta un documento que firman Porfirio Díaz y muchos de sus compañeros de armas, el Plan de la Noria. Hay levantamientos en distintas partes del país que tienen que ser sofocados. Porfirio se encuentra fuera de Oaxaca cuando las fuerzas federales se dirigen hacia ella para tomarla. Félix Díaz tiene que abandonar Oaxaca. Se va hacia el sur del estado. En su huida es capturado por fuerzas juchitecas y es asesinado salvajemente en Pochutla después de que Félix, tiempo atrás, había tenido un episodio en Juchitlán donde ridiculizó la imagen de su santo patrono, San Vicente de Ferrer, hecho que los juchitecos nunca olvidaron. Porfirio se encuentra por Zongolica cuando se entera de la muerte de Félix. Para 1872 el plan ha fracasado. Porfirio tiene que huir del país. La lucha continúa. Después de una larga travesía, vuelve a México, claramente derrotado, aunque su levantamiento no estaba del todo disuelto. El tablero político cambiará cuando Benito Juárez muere inesperadamente, el 18 de julio de 1872.
Sebastián Lerdo de Tejada sube a la presidencia interina automáticamente al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ofrece amnistía a los rebeldes a cambio de que renuncien a sus cargos y dejen las armas. Se convocan elecciones extraordinarias en octubre de 1872. Lerdo gana holgadamente contra Porfirio Díaz. Tras el fracaso electoral, Porfirio se retira a la hacienda La Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, donde pasará nuevamente a la vida privada. Ahí nacería su único hijo varón que alcanzaría la edad adulta, Deodato Lucas Porfirio Díaz Ortega, Porfirito. En octubre de 1874 se postula como candidato a diputado federal por Veracruz, ganando las elecciones y se va a vivir a la Ciudad de México. Lerdo sufrió durante toda su legislatura de duros ataques de gran parte de la prensa, pese a que, durante su gubernatura, se produjeron importantes avances, como elevar a rango constitucional las leyes de reforma, fomentar la economía y la industria e intentar eliminar el poder de los cacicazgos regionales. Su política anticlerical y su empeño para reelegirse nuevamente como presidente agudizaron las fisuras con algunos sectores del ejército. La tensión entre Lerdo y Díaz se va incrementando. Díaz sale del país. Empieza a recaudar apoyo contra Lerdo. Desde Brownsville, Texas, comienza a gestarse una estrategia política y militar para derrocar al presidente. El 10 de enero de 1876, Fidencio Hernández, siguiendo instrucciones de Porfirio, lanza en Oaxaca una proclama que llegaría a ser conocida como el Plan de Tustepec. Comienzan a haber sublevaciones por distintos puntos del país. En el norte, Porfirio Díaz promulga el Plan de Palo Blanco en Tamaulipas, versión reformada del Plan de Tustepec. 2 meses después, es derrotado por los generales Mariano Escobedo y Carlos Fuero en la batalla de Icamole, Nuevo León. A partir de esta derrota, lo apodan el Llorón de Icamole. Pese al revés, Porfirio se reorganiza en Oaxaca. Mientras tanto, se realizan nuevas elecciones federales entre junio y julio. Sebastián Lerdo de Tejada contra José María Iglesias. Gana Lerdo de Tejada abrumadoramente, aunque no renovará su cargo. Las revueltas persisten hasta que llega la batalla decisiva de Tecoac. Esta será la última batalla en la que Porfirio participe. En esta batalla, todo parecía favorecer al general Alatorre. Cuando parecía que estaba todo perdido, apareció el general Manuel González con refuerzos, para derrotar a las fuerzas lerdistas. Lerdo no puede sostenerse más en la silla presidencial y se marcha a Veracruz para partir al exilio. De acuerdo con lo pactado, el general Porfirio Díaz asumió el cargo de manera interina. Posteriormente, delega el puesto a Juan N. Méndez, quien convoca unas elecciones extraordinarias, donde Porfirio arrasa. Porfirio ya es, finalmente, presidente electo. Se instala en Ciudad de México. Prepara su gabinete de gobierno donde incluirá a personajes relevantes del momento como Ignacio Vallarta, Felipe Berriozábal, Matías Romero, Manuel González, el Nigromante, Ignacio Ramírez o Vicente Riva Palacio. Una de las dificultades que tuvo el breve primer gobierno de Porfirio Díaz fue la aceptación del gobierno de Estados Unidos, que tardó 18 meses en reconocerlo como presidente. Porfirio toma un país devastado, con mucha prostitución y criminalidad. El bandolerismo estaba a la orden del día y la impunidad y la corrupción iban de la mano. Porfirio nombrará jefes militares por zonas para controlar la criminalidad. Así lograron arrestar y ahorcar o fusilar a varios delincuentes famosos, como Macario Romero, Heraclio Bernal y Chucho el Roto. En el ámbito internacional, Porfirio y su gabinete empiezan a crear lazos diplomáticos con algunos países americanos y europeos. Comienza a dar concesiones para la construcción de diferentes ramales ferroviarios. En 1878 se realiza la primera transmisión telefónica en México, entre la Inspección de Policía de la Ciudad de México y la Comisaría de Tlalpan, a una distancia de 16 kilómetros. El 10 de diciembre, el presidente Porfirio Díaz firma el convenio por medio del cual México ingresa como miembro de la Unión Postal Universal, con lo que se le da un fuerte impulso al sector de correos. Otra de las dificultades que tuvo que enfrentar fue el sofocamiento de levantamientos armados en su contra y el constante golpeteo de la prensa. En 1880 terminaría su primer mandato. Se realizarían nuevas elecciones donde no podría participar puesto que su lema de lucha en la Revolución de Tustepec, contra Lerdo, y en la Revolución de la Noria, contra Juárez, había sido la no reelección, que había elevado a rango constitucional. Sin embargo, no estaba listo para dejar el poder. El 8 de abril muere Delfina Ortega, su primera esposa. Para las elecciones federales de México, de 1880, se presentarán varios contendientes, entre ellos, Manuel González, Trinidad García de la Cadena, Manuel María de Zamacona, Ignacio Vallarta, Justo Benítez e Ignacio Mejía.
Su compadre Manuel González ganará la contienda, ocupando la silla presidencial entre 1880 a 1884. Porfirio Díaz, teniendo controlado el país, será brevemente ministro de Fomento durante el mandato de González, así como gobernador de Oaxaca, esperando su turno para volver a la presidencia en 1884, puesto al que volverá y ejercerá ininterrumpidamente hasta 1911. Si te gusta la historia, suscríbete.